Bienvenidos otra vez, estaba diciendo bienvenidos todos, ¿cómo están? Estaba mencionando que el día de hoy tenemos un webinar bastante importante y especial porque, de hecho, el doctor que nos acompaña el día de hoy es un médico que ustedes nos habían pedido hace muchos meses atrás y que por fin hemos encontrado el espacio para poder tener este espacio con el doctor. Voy a presentarlo en un ratito. Primero quiero empezar saludándolos a todos, dándoles la bienvenida, como siempre, agradeciéndoles por seguirnos en cada charla, en cada ponencia, en cada taller, en cada actividad. Ustedes siempre están presentes. Veo muchas personas que nos siguen charla tras charla. Ya los conozco. Porque siempre nos sintonizan. Y quiero recordarles también, aprovechar en recordarles que estamos en vivo a través de Facebook. Así que no les va a tomar ni un minuto que ustedes ahorita entren a sus Facebook, nos encuentren como Edmecon Educación Médica Continua y van a ver justamente esta transmisión en vivo. Le dan clic a compartir y listo, lo comparten y así la información no solo va a quedar en nosotros, no solo va a quedar en ustedes, sino que también la información va a llegar a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros, o por ahí quizás se hace una cadena y llega realmente a alguna persona que justamente necesitaba escuchar este tipo de información el día de hoy. Así que ustedes saben, y como siempre digo, la información es poder, y si tenemos la herramienta y ese poder a un solo clic, qué mejor que aprovechar y tomarnos ese pequeño o menos de un minuto que les comento para poder ingresar a Edmecon Educación Médica Continua y compartir esta charla en vivo, porque además ustedes nos pueden dejar sus preguntas aquí en la casilla del Zoom y si nos están viendo a través de Facebook no hay ningún problema, pueden dejar sus consultas en el chat de la transmisión en vivo en Facebook y nosotros al finalizar la ponencia del doctor estaremos leyendo las consultas para que todos tengan sus respuestas respectivas. Ahora sí, quiero presentar al doctor que nos acompaña el día de hoy. Ya nos ha acompañado anteriormente en ponencias en su especialidad. De hecho, no solo acompañado, sino también el doctor ha sido partícipe de muchas publicaciones que hemos tenido alrededor de la especialidad de la cardiología. El doctor ha compartido videos. Estoy segura que una vez que lo vean lo van a recordar y van a decir, es el doctor que hace tiempo quería charlas. Exacto, él es el doctor Marco Heredia. Él es médico cardiólogo y tiene más de 10 años de experiencia en su especialidad. ¿Quién mejor que él para poder brindarnos la información? Que como vemos en pantalla vamos a hablar sobre el control de la hipertensión arterial, un tema bastante importante y que por ahí muchos no nos informamos de la forma correcta porque buscamos a través de Google, a través de algunos medios de información no tan fidedignos, así que aprovechemos este espacio con el doctor Heredia, que nos está brindando el doctor Heredia, para poder hacerle las preguntas y no quedarnos con ninguna duda al respecto de la hipertensión arterial. Ahora sí, le doy la bienvenida y el pase al doctor Heredia, agradeciéndole de parte de Edmecon y de toda la comunidad por el espacio y el tiempo que nos está brindando el día de hoy. Gracias, doctor, y bienvenido. Buenas noches, mucho gusto. Después de tiempo acá compartiendo la noche con los pacientes de Edmecon. El día de hoy hemos preparado una charla importante. Es una charla sobre un tema que justo en este mes se ha hablado mucho porque justamente este mes ha sido el mes, se ha tenido el día de la lucha contra la hipertensión arterial. Entonces, vamos a presentar el tema sobre control de la hipertensión arterial. Vamos a ver. Vamos a compartir. Ya tenemos la charla en la pantalla y vamos a empezar. Vamos a hablar sobre el control de la presión arterial. Lo importante acá, vamos a tratar de hacer el tema corto para poder resolver algunas dudas que tenga el auditorio. Muy bien. Al final de esta sesión, usted será capaz de conocer qué es la hipertensión arterial. Muchos lo conocen como HTA. Conocer los factores que la predisponen. Identificar cómo se hace el diagnóstico, por qué es un factor de riesgo, conocer los objetivos que se persiguen para su control, ¿correcto? Identificar estrategias para el control de la hipertensión arterial y un plan personal, herramientas que lo ayuden a su automonitoreo. Lo más importante, definir qué es la hipertensión arterial. Y justamente la hipertensión arterial es la elevación de los niveles de la presión arterial de forma continua o sostenida. Este es un dato muy importante,
porque mucha gente a veces me pregunta, doctor, he tenido la presión hoy día en 15,8, solamente una vez, ya soy hipertenso, de ahí me he controlado y está en 12, en 13, en 10, y solamente he tenido una vez la presión alta. Entonces, cuando uno tiene un episodio único de presión arterial elevada, no lo podemos considerar como un paciente hipertenso, ya que la definición y la naturaleza de la hipertensión arterial es una enfermedad de tipo crónica. ¿Qué significa? Que hoy, mañana y toda la vida vas a tener hipertensión arterial. Es una enfermedad crónica que solo se controla, ¿correcto? Entonces, para entender mejor, es importante definir la presión arterial. La presión arterial se da cuando el corazón ejerce la presión sobre las arterias. ¿Qué quiere decir esto? El corazón comprime lo que es a través del músculo cardíaco la sangre para que sea expulsada hacia las arterias. Y estas arterias reciben toda esa presión generada por el ventrículo izquierdo, por el corazón, y esta presión es transmitida a las arterias del cuerpo para poder llevar la sangre a los diversos órganos. Entonces, la hipertensión arterial se da cuando hay un desbalance entre lo que es la presión con la cual el corazón tiene que luchar para poder bombear la sangre. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta que la hipertensión va a matar a 7.5 millones de personas en el mundo. O sea, cada año mueren 7.5 millones de personas. Son muchas personas que mueren lamentablemente por culpa de la hipertensión arterial. Entonces es importante conocer que los componentes de la presión arterial, como vemos acá, es la presión sistólica, lo que llaman la máxima, o la que viene en la parte superior de la toma de la presión, que justamente es la presión sistólica, presión de contracción que da el ventrículo para vencer la resistencia de las arterias. Y la diastólica, que es la mínima, es la presión residual que queda en las arterias luego de que el corazón comienza a relajarse. ¿Correcto? Es la presión residual. Estas presiones van a variar mucho dependiendo de la edad, del sexo del paciente. ¿Correcto? Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Ahora, la hipertensión en el Perú. En el Perú existen dos grandes estudios que se tratan de conversar sobre lo que es la importancia de la hipertensión arterial en los pacientes. El estudio Tornasol 1, que justamente se llevó a cabo y descubrió que a nivel nacional existe prácticamente, en promedio, un 30% de pacientes con hipertensión arterial, aproximadamente, ¿correcto? Bueno, para ser más exacto, 25%, 23,7% el Tornasol 1. Y el Tornasol 2, sí, alrededor del 30% de pacientes con hipertensión arterial. Vamos a números. ¿Qué significa? Que en el Perú, a partir de los 18 años en adelante, aproximadamente 3 de cada 10 pacientes sufren de presión arterial, ¿correcto? Y esto va a aumentar conforme aumente la edad, llegando a ser aproximadamente 5 de cada 10 pacientes en pacientes mayores de 60 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que la hipertensión va aumentando su prevalencia mientras más años tenga la persona. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, yo nunca he sufrido de la presión alta, llega con 70 años, y se le tiene que decir, lo sabemos, usted nunca ha sufrido, pero lamentablemente llega un momento en que aparece esta enfermedad, no porque usted lo quiera, quizás es por el envejecimiento de sus arterias, tendrá algún factor genético, pero como la hipertensión es un problema multifactorial, lamentablemente se va a presentar en algún momento de su vida. Ahora, existen factores que van a predisponer la hipertensión arterial. La herencia familiar es uno de ellos, es muy importante, sobre todo en pacientes que hacen hipertensión arterial a edades tempranas, 40, 50 años. Normalmente existe el papá, la mamá hipertenso y ellos pueden hacer hipertensión. No todos hacen hipertensión, es probabilidad, ¿correcto? Alimentación inadecuada. Si usted come lamentablemente conservas, demasiadas conservas o alimentos conservados que están altos en sal o en glutamato sódico, si come demasiada sal en sus comidas, ¿correcto? Hace de que usted sea propenso a hacer hipertensión arterial. La obesidad. Si usted tiene una obesidad grado 1, grado 2 o grado 3,
puede hacer o tiene mayor riesgo de hacer hipertensión. ¿Correcto? Eso no significa que sí o sí lo va a hacer. Yo conozco pacientes obesos que todavía no son hipertensos, pero eso no significa que no tengan que bajar de peso. Inactividad física y vida sedentaria. Estar básicamente más de 2 horas continuas sentados sin hacer nada, inactividad física, o si usted usa podómetros, menos de 5.000 pasos al día en el podómetro, nos predispone a hacer enfermedades cardiovasculares y sobre todo hipertensión arterial. Fumar. Todos los que fuman hacen hipertensión arterial en algún momento de su vida porque se dañan las arterias. Básicamente el humo del tabaco tiende a subir la presión de forma aguda. Entonces, muchos de esos pacientes ya quedan hipertensos. El estrés, la tensión. Muchos pacientes tienen estrés y se le eleva la presión. Esta elevación puede ser transitoria. A veces, no sé si les ha pasado a algunos de ustedes, luego de que han recibido una mala noticia, ha fallecido un familiar, se les puede subir la presión, pero una vez que pase ese evento agudo, la presión regresa a su estado basal. Pero en pacientes que tienen estrés crónico, que significa que paran con tensión, ansiedad, lamentablemente la hipertensión se establece y queda de forma crónica. Consumo excesivo de alcohol. Lamentablemente, consumir alcohol en exceso, los fines de semana o los días festivos, hacen que suba la presión arterial. Inicialmente el alcohol tiene un efecto beneficioso en bajar la presión, pero esto se da cuando uno consume moderadamente alcohol. ¿Qué significa eso? Un vaso de cerveza, una copa de vino, ¿no? Una cantidad moderada de alcohol, ya que el alcohol tiene efecto vasodilatador, pero cuando uno se embriaga, entre comillas, se emborracha, lamentablemente el estrés que genera sobre el hígado hace que se generen radicales libres de oxígeno. ¿Qué significa eso? El hígado se intoxica, no puede eliminar lamentablemente los desechos y eso van al cuerpo y eso aumenta la presión arterial. Entonces vemos que la hipertensión arterial es un conjunto de factores predisponentes, hereditario, obesidad, alimentación, estrés, exceso de alcohol, ¿correcto? Y van a desencadenar la hipertensión arterial. Y aproximadamente entre 1 de cada 3 a 4 personas padecen de hipertensión arterial. Ahora, doctor, ¿cómo me diagnostican la hipertensión arterial? Muy buena pregunta. La hipertensión arterial debe ser diagnosticada por un médico, sea un médico general o idealmente un cardiólogo, ¿no? Puede ser médico general, médico de familia, médico internista, y si tiene la posibilidad de ir al cardiólogo, vaya con el cardiólogo, porque el diagnóstico se basa en un sencillo procedimiento de medición de presión arterial. La presión arterial nosotros la tomamos en la consulta en el consultorio. Entonces, si nosotros encontramos en repetidas, acá está ¿cómo se llama el detalle? En repetidas ocasiones, la presión arterial más de 140/90, mayor o igual, ¿qué quiere decir? 14,9, mayor o igual que 14,9, en más de 2 a 3 visitas consecutivas en días distintos. ¿Qué quiere decir? Usted va el lunes, lo controlamos luego de una semana y finalmente luego de otra semana. Entonces, el diagnóstico de hipertensión arterial está hecho, ¿correcto? Ahora, hay algunos casos que lamentablemente no se puede diagnosticar con la toma simple de presión arterial. Entonces, para estos casos particulares, se tiene que hacer o utilizar un método diagnóstico que se llama el mapa o Holter de presión arterial. ¿En quiénes se utiliza esto? En pacientes, por ejemplo, tienen SB recurrente, derrame cerebral entre comillas, no tienen una causa aparente, el neurólogo los ha evaluado, lo encuentra con una presión relativamente baja, 130/80, y lo mandan al cardiólogo para evaluación. El cardiólogo ve su presión efectivamente está 130/80, pero queda la duda, ya que el neurólogo lo ha evaluado y le parece que las afecciones cerebrales que tienen pueden ser producto de la hipertensión. Queda la duda, hacemos el mapa de presión arterial. Y con este mapa ya llegamos al diagnóstico de hipertensión arterial, viendo las tomas de presión arterial en 24 horas. Vemos el promedio, y si el promedio sobrepasa durante el día más de 130/80, lamentablemente el paciente ya es hipertenso. Es imprescindible completar el estudio también con laboratorio. Se piden los perfiles lipídico, glucosa, hemograma, creatinina, examen completo de orina para ver si hay proteinuria y
todo paciente hipertenso mínimo, hablo de lo mínimo indispensable, su electrocardiograma. Es lo mínimo. Si el paciente tiene la posibilidad de hacerse un ecocardiograma, mucho mejor, pero lo mínimo es un electrocardiograma. Ahora, para facilitar un diagnóstico es muy importante tener presentes estas recomendaciones. La hipertensión no produce síntomas y puede pasar inadvertida. Pero, doctor, a mí la vecina me ha dicho que cuando le encontraron la presión alta, a ella le dolía mucho la cabeza y tenía mareos. ¿Correcto? Pueden existir algunas enfermedades que concomitantemente acompañen a la hipertensión arterial, pero en la mayoría de los casos, la hipertensión es asintomática, no sufren de síntomas. El único síntoma que van a tener es cuando tengan el infarto al corazón, cuando estén en diálisis o cuando tengan un derrame cerebral. Y otra cosa importante que hay predisposición familiar, ¿correcto? Entonces, si tú ya tienes papá, mamá hipertensa, hay que hacer un chequeo para descartar. Ahora, la clasificación. Nosotros nos guiamos en la clasificación europea y americana que han sido recientemente actualizadas, sobre todo las americanas, de la hipertensión arterial. Se considera presión normal, según la medición en el consultorio. Tengan en cuenta eso, que es solamente para lo que mide el consultorio. O sea, si yo les mido la presión, si los encuentro menos de 130,85, son normales, menos. Pero si los encuentro desde 130 hacia 139 y 85 hasta 89, ya tienen una prehipertensión arterial o una presión alta normal, normal alta. Y ya si les encontramos en repetidas oportunidades, ya les he dicho, de 2 a 3 oportunidades, una presión de 140 hacia arriba y más de 90, ya son hipertensos. Y el grado es según lo que vayamos evaluando. Ahora, tengan en cuenta que la presión del consultorio, acá les muestro consultorio, es muy distinta a la presión en casa. A veces va el paciente y me dice, doctor, usted me está tomando la presión 15,8, pero yo en mi casa siempre tengo 139, 138. Quizás está tomándome mala presión. Ojo, para la presión en casa, con tener más de 135, ya eres hipertenso. Es muy distinto a la presión que tomamos en consultorio. Es más, ya con 138, 39 en varias tomas en casa, ya eres hipertenso. Otro, el promedio en el mapa de 24 horas, el promedio que es el promedio de día y de noche, más de 130, 80, ya eres hipertenso. ¿Correcto? Entonces, tengan en cuenta estos valores, porque estos valores son fundamentales para el diagnóstico, es muy diferente, por eso cada examen tiene un objetivo para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Síntomas. En los síntomas, ya les dije, la enfermedad hipertensiva es una enfermedad asintomática en la mayoría de los casos. No dan cifras de presión elevada, es por eso que es importante que usted siempre, una vez al año, se haga un chequeo, idealmente 2 veces al año. Después de los 40 y antes de los 30, al menos una vez al año, vayan a hacerse una toma de presión arterial para no darse sorpresas. Cuando uno va a chequearse, se puede encontrar la presión elevada y esto va a llevar a que el paciente se le haga tomas más seguidas para ver si es no hipertenso, porque muchos son asintomáticos. Muchos pacientes asocian el dolor de cabeza a la elevación de la presión arterial. Doctor, me duele la cabeza, quizás me ha subido la presión. Puede ser que en la mayoría de los casos sea todo lo contrario, que el dolor de cabeza te suba la presión arterial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene dolor de cabeza, la presión arterial puede subir, ¿correcto? Puede ser primero el dolor y luego la hipertensión, ¿correcto? Pero eso no quita que en pacientes con hipertensiones muy severas, más de 180, pueda haber cefalea intensa como signo de alguna hemorragia intracerebral. La hipertensión también supone un factor de riesgo cardiovascular en general. Se supone que una mayor resistencia para el corazón hace que el corazón se engruese, aumente de tamaño, y esto hace que el corazón pueda sufrir de problemas coronarios, hay angina de pecho, y sobre todo sea más propenso a tener infartos. Y la hipertensión también intensifica el daño de otros problemas cardiovasculares. Si tienes diabetes, si tienes colesterol alto, la hipertensión va a hacer que estos te dañen más rápido, porque propicia lo que es la aterosclerosis o la formación de placas de grasa en las arterias. El peor de los casos puede ser que la hipertensión
reblandezca las arterias de la aorta y produzca aneurismas, rupturas de la aorta. La hipertensión mal controlada puede llevar incluso a muerte súbita. Los vasos sanguíneos sufren con la presión arterial. Ese es un vaso normal. Cuando hay hipertensión se puede engrosar. Como ven acá, el engrosamiento es muy severo, hace que el vaso sanguíneo sufra. Y ese engrosamiento se da por la formación de placas de grasa. Además que la hipertensión daña el cerebro, se infarta. Los infartos lacunares son típicos de la hipertensión arterial. La hemorragia intracraneal es típico de un problema hipertensivo. Infarto y falla del corazón. El corazón se cansa de trabajar a presiones elevadas, comienza a dilatarse o se infarta. Problemas de la visión, la retinopatía hipertensiva. Muchos pacientes hipertensos se quedan ciegos y muchos dicen, no, es mi edad, por eso me estoy quedando ciego cuando es una presión mal controlada. El riñón se daña y terminan en hemodiálisis. Todo esto produce la hipertensión arterial. Entonces, el objetivo de control de la presión arterial es en el consultorio, la presión que yo les tomo como médico, menos de 140/90, menos. Pero yo les digo a los pacientes siempre aspiren a mucho menos. Si tienen menos de 135/85, cuando yo les tomo en consultorio, están muy bien controlados. Ahora, si son diabéticos, tienen problema renal o ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, lo mejor es tener menos de 130/85 en el consultorio. ¿Qué quiere decir? 129, 128, o sea, 12. ¿Y qué puedo hacer, doctor, para controlar mi presión arterial? Primero, perdamos peso. Aumentemos la actividad física, caminemos, hagamos deporte, limitemos la ingesta de sal y sobre todo la sal escondida que está en los productos envasados. No consumamos alcohol en exceso. Dejemos de fumar si es que fuman. Tomen medicación que le aconsejamos nosotros. Eso es fundamental. Nosotros recomendamos medicamentos para el control de la presión arterial y ustedes los conocen. Estos son los más conocidos porque en alguna vez seguro si usted es hipertenso los ha tomado. Captopril. ¿Quién no conoce el captopril? El captopril es un medicamento muy antiguo que todavía se usa lamentablemente. Digo lamentablemente, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi casa no tengo un televisor blanco y negro, ¿no? O un armatoste gigante de televisor. Tengo un televisor plano LED, ¿no? O al menos tengo un televisor a color. Pero usar captopril es como usar un medicamento del año 60, años 50. Un televisor de esa época ya no sirve mucho, ¿correcto? No digo que no sirva para el control de la presión arterial, pero para llegar a cifras óptimas, incluso muchas veces tenemos que llegar a dosis de 50 cada 6 horas. Entonces, yo a mis pacientes en general no les recomiendo el captopril, salvo algunas excepciones. Losartán, que vendría a ser el nieto del captopril, también es del 70, también es antiguo, pero todavía se utiliza bastante como genérico. La hidroclorotiazida, el famoso diurético. Este diurético no lo damos para hacerlos orinar, no. Le hacemos para eliminar el exceso de sal y eso hace que baje la presión. Secundariamente se va el agua en forma de orina, pero lo principal es bajar la sal para bajar la presión. Nifedipino, calcio antagonista, bien conocido, el de liberación prolongada. Este relaja las arterias periféricas, sobre todo se usa mucho en adulto mayor. Pero al igual que el nifedipino, el nodipino y todos los que terminen en pino, tienen lamentablemente el efecto adverso de producir edema periférico. A veces el edema periférico lleva a suspender la medicación. Ojo, es muy buen antihipertensivo, pero cuando hay edema nos vemos lamentablemente obligados a suspenderlo. A veces yo le digo al paciente, señor, ¿qué prefiere? ¿Tener un poquito hinchado los pies o tener bien la presión? Si es tolerable la hinchazón de los pies, continuamos. Si no, tenemos que cambiar. Beta bloqueadores, bisoprolol es bien conocido, ¿no? El bisoprolol. Este pertenece a un grupo de los beta bloqueadores, es el más utilizado. Se utiliza para disminuir la frecuencia cardíaca. También se utiliza cuando hay hipertensión y arritmia cardíaca. Entonces tenemos un arsenal, además de otros fármacos, que nos sirven para el control de la presión arterial. Ojo, cada médico va a recetarle según su experiencia los medicamentos. Por ejemplo, al menos en lo particular, yo no soy de utilizar captopril ya, salvo casos excepcionales que uso el captopril, pero yo no lo uso. Lo más antiguo que utilizo es el losartán para iniciar, pero yo prefiero utilizar medicamentos modernos como el candesartán, el irbesartán,
que son mucho mejores que el captopril y que el losartán, ¿correcto? Y en lugar del bisoprolol, yo suelo indicar el nebivolol, que es un betabloqueador de última generación. Yo les digo a los pacientes, si ustedes pueden tener un televisor LEC en la casa, pueden comprar un medicamento de última generación. ¿Por qué para mi casa comprar algo de última generación y no para mi casa principal, que es mi cuerpo? Así que, grupo de medicamentos son esos. Entonces, tenemos que perder peso, aumentar la actividad física, limitar la ingesta de sal, limitar la ingesta de alcohol, dejar de fumar, no fumemos, tomar medicación aconsejada por el médico. Y tenemos que tener un plan de acción personal, preguntar al médico qué fármaco debes tomar para controlar la presión arterial y también preguntar los efectos adversos, algo que siempre le temen los pacientes. Por ejemplo, el diurético tiacídico en algunos varones, no en todos, tiende a producir disfunción eréctil. No en todos, no se asusten los que toman. O el beta bloqueador como el atenolol o el bisoprolol podría incrementar un poco el riesgo también de disfunción eréctil, ¿correcto? El captopril, enalapril y todos los que terminan en pril produce o puede producir tos, garraspera, sequedad de la garganta, que eso también nos lleva a cambiar el medicamento. Así, entre otras cosas. Incluso hay efectos adversos que uno solamente le da al paciente cuando lo toma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay algunos pacientes que me han referido que cuando toman, digamos, irbesartán y no está escrito en el rótulo, les tiene hormigueo en la cara. Y ese es un efecto particular del paciente. Eso no significa que a todos les va a dar eso. Entonces, hay efectos que están descritos en el inserto y hay de efectos adversos particulares. Realizar mediciones periódicas de la presión arterial. Ustedes tienen que llevar su registro, su diario de control de la presión arterial. Perder peso, realizar una dieta baja en sal. Se recomienda de lo que ustedes comen reducir a la mitad, al menos, el consumo de sal. Quitemos el salero de la mesa donde ustedes comen. Si bebes alcohol, no les digo que tomen, solo si es que beben, limitar la ingesta a una copa en la mujer y 2 copitas en el hombre, copitas pequeñas, como ven acá, no copas gigantes. Tampoco es que yo junte para el fin de semana todo y me tome la botella completa. Y pedir apoyos a tus familiares y amigos, sobre todo, para que les ayude. No me parece a mí que en la casa le hagan la comida especial para el hipertenso. Oye, aparte, no, él es hipertenso, dale bajo sal, bajo en grasa, ustedes están comiendo su chicharrón de chancho con bastante sal, están comiendo su papa frita, están comiendo su churrasco y el hipertenso lo tienen aislado. No, en realidad deberían cambiar la olla de todos, porque esta es una costumbre que hace que todos en algún momento prevengan la aparición de la hipertensión arterial. Entonces, diario de control de presión arterial, idealmente al inicio del tratamiento es diario, todos los días. Normalmente, inicialmente yo les mando de 2 a 3 veces al día tomarse la presión para ver cómo va. Y los comentarios al momento de la toma, como ven acá. La posición ideal para tomarse la presión siempre, no tener primero un tensiómetro validado, un tensiómetro que les mande el médico, no que ustedes vayan y le pregunten al que vende, ¿cuánto está el tensiómetro? 120 soles, me lo llevo. No, porque quizás ese tensiómetro no vale. Entonces, no conversar cuando te tomen la presión, apoyar el brazo, como ven en la figura, a la altura del corazón, descansado sobre una superficie, colocar bien el brazalete de tamaño adecuado sin ropa, apoyar los pies, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía, haber orinado, muchos se les baja la presión luego de orinar, entonces suficiente es orinar, y apoyar bien la espalda. Tensiómetros validados. Existe una página web, existe un lugar donde los médicos vemos qué tensiómetro es validado. Por eso que en general, yo al menos a mis pacientes les recomiendo los tensiómetros de la marca Pango. La marca Pango está validada internacionalmente para el control domiciliario de la presión arterial. Yo les recomiendo eso, pero también si es que quieren algún tipo de recomendación o se han comprado algún otro tensiómetro, pueden al momento de la consulta preguntarme y podemos buscar su tensiómetro si sirve o no sirve. Así de simple. Caminar, ejercitarse 5 veces por semana. Alimentación sana, poco alcohol, relajarse. Si pueden hacer full mindness, escuchando de YouTube, relajarse un poquito haciendo mindfulness y eso les va a ayudar a relajarse. O yoga, alcohol, poco alcohol y perder peso. Muy bien.
Entonces, en general, todo eso es lo que recomendamos para el control de la presión arterial y recordemos que el 17 de mayo se celebra el Día de la Hipertensión Arterial y es por eso que el día de hoy hemos traído, a propósito del 17 de mayo que ya pasó, una charla sobre el control de la hipertensión arterial. Mida su presión arterial con precisión, contrólela y viva mucho más tiempo. Ese es el mensaje del Día Mundial de la Hipertensión del año 2022. Muchas gracias y quedo atento a responder sus preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctor. La ponencia excelente, bastante clara, con muchos temas que creo van a resultarles bastante importantes a las personas que nos están sintonizando y sobre todo importante que esta ponencia ha quedado 100% grabada en nuestra fanpage, así que si por ahí llegaron un poco tarde a la charla, si por ahí se conectaron luego o no alcanzaron a compartir, pues no se preocupen que esta ponencia ha quedado, toda la información ha quedado guardada en la fanpage de Facebook. Voy a pasar a leer las consultas que dejaron inicialmente acá en el chat y luego pasamos con las personas que están levantando la mano. Aquí hay una consulta que dice: si en caso de una persona de 76 y 81 años, cuando la presión se eleva a 19 o 15, ¿cómo se le puede ayudar a que baje la presión? Muy bien. Ya. Esta es una pregunta muy interesante y acá hay que cambiar muchos, no paradigmas, sino muchas creencias. Por ejemplo, el adulto mayor, me refiero a los pacientes mayores de 80 años, según las guías médicas, hasta 150/80 de presión puede tener sin ningún problema, sin que él esté sufriendo algún problema cardiovascular o cerebrovascular, ya que a esa edad que el envejecimiento de las arterias hacen que sean más rígidas, o sea, no tendría que hacer nada si tiene 150/80. Muy distinto, si está 190 sobre 100, como me mencionan, en ese caso, si el paciente no tiene síntomas, es asintomático, hay que llevarlo al médico para que sea evaluado. ¿Por qué? Porque lo que hay que descartar cuando un paciente tiene la presión demasiado elevada es que no haya daño a órgano diana. Y a esa edad pueden muchos adultos mayores sufrir infarto cerebral, infarto cardíaco silente, problema renal agudo, y no darnos cuenta y la hipertensión ser solamente un signo de que algo está mal. Luego de haber pasado esa evaluación médica con, no necesariamente con el especialista, sino en emergencia puede ser, o en urgencia, con un médico de familia, un médico internista, o en el peor de los casos, medicina general, recién ahí se podrá decidir qué tratamiento se le da más, no antes. ¿Correcto? Lo importante en el control de las presiones arteriales cuando son muy elevadas, más de 180 estoy hablando, es descartar el daño a un órgano vital. Al descartar ese daño a órgano vital, recién podemos actuar con calma. Sería muy irresponsable de mi parte decir, póngase 2 captopriles bajo la lengua y espera que vengan a evaluarlo. Eso no se hace. ¿Por qué? Y también me imagino que cuando han pasado su consulta con otras especialidades, sobre todo neurología, les han explicado. Cuando hay un infarto cerebral, la presión va a subir para tratar de salvar cerebro. Hay una parte del cerebro que se llama la zona de penumbra, una zona que le falta irrigación, pero todavía está viva, que por la hipertensión arterial vive. Si tú le bajas de golpe la presión arterial, el poco cerebro que tenías para salvar se termina de morir. Es por eso que yo les digo a los pacientes, no se bajen la presión bruscamente, primero sean evaluados. Pero a veces tenemos, lamentablemente, la idiosincrasia de no querer gastar una consulta médica y tratar de hacerlo con las cosas, con lo que nos dicen o lo que encontramos en YouTube o encontramos en Google. Y eso puede poner en riesgo la vida del paciente. Tantas cosas que he visto en este tiempo de pandemia, en pacientes automedicándose que quedan con daño irreversible, me hacen recomendar que lo primero y lo más importante es que tengan una evaluación médica oportuna. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. De hecho, acá tenemos una consulta que ha sido a través de nuestro Facebook. Estamos en vivo. ¿Qué tal? Verónica, bienvenida. Ella nos pregunta: hola, hace como 2 meses me diagnosticaron hipertensión. Mi presión subió a 150/80. No sé si lo estoy diciendo bien. Y desde ahí me dijeron que era hipertensa. Hice mis análisis y salí con un poco de colesterol y triglicéridos. No muy elevado, pero tenía sobrepeso. Ahora ya bajé 7 kilos, apenas ha bajado 7 kilos, pero no sé si eso provocó que subiera mi presión y me estoy desesperando porque no quiero ser hipertensa. Ayuda, siento que me estoy desesperando.
Muy bien. Hay que entender una cosa, cuando ya uno tiene el diagnóstico de hipertensión, seguro que el diagnóstico te lo ha dado un médico, ha valorado tu caso y ha visto que has tenido tomas repetidas de presión alta. Tenemos que entender una cosa, la hipertensión es una enfermedad crónica, que la vamos a tener hoy, mañana y siempre. Y hay dos formas de controlar la hipertensión. La farmacológica, que es tomando los medicamentos, y la no farmacológica, que es haciendo ejercicio, dieta, perdiendo peso, etcétera. Correcto. Normalmente nosotros, cuando la hipertensión no es tan severa, puede ser 14 o hasta 15 incluso, tratamos con el método no farmacológico. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene que bajar 10 kilos de peso, bajar la sal de las comidas, hacer ejercicio. Si luego de 3 meses, a pesar de que el paciente ha cumplido a carta cabal sus indicaciones, sigue con la presión alta, comenzamos tratamiento farmacológico. Ahora, si el paciente, a pesar de que en 3 meses no ha hecho nada y está con la presión alta, igual iniciamos tratamiento farmacológico, porque la idea es que no esté más tiempo con la presión arterial elevada. Ahora, en tu caso particular, tú tienes, aparte de la hipertensión arterial, que ya la tienes diagnosticada, otro factor de riesgo adicional, que es la dislipidemia. Si bien es cierto, no es una dislipidemia severa, es una dislipidemia al fin y al cabo, entonces aumenta más tu riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que ser más estrictos con el control de tu presión arterial. Correcto, no desesperarse. A veces el estrés y la ansiedad hace que suba la presión arterial. Por eso yo te sugiero que si persistes a pesar del tratamiento con la presión alta, acudas al cardiólogo, se te haga un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas y ver qué más podemos hacer por ti. Si efectivamente la presión está elevada en el promedio de 24 horas o solamente en el momento que te tomas la presión por estrés, se te sube la presión discretamente. En tu caso particular, te recomendaría justo la evaluación y el mapeo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos, Verónica, haberte podido ayudar si nos está sintonizando aún. Ahora vamos con la última pregunta acá en el chat. Tenemos dos más, pero después vamos a pasar a las personas que están levantando la mano. Andrés dice, buenas noches, doctor. Tengo 40 años. Mi padre es diabético e hipertenso. ¿Yo puedo también llegar a ser hipertenso? ¿La hipertensión es genética? Muy buena pregunta. Mi mamá, mi papá son hipertensos y gracias a Dios hasta ahorita no soy hipertenso. Es muy variable, depende mucho de tu dieta, de tus hábitos de vida. Si tú consumes mucha gaseosa, consumes mucha sal, tiendes a tener fines de semana con bastantes bebidas alcohólicas, puede ser que en cualquier momento, sea hoy, mañana, en un año o en 5, hagas hipertensión arterial. Quizás comparado con el resto de pacientes que no tengan antecedente familiar de hipertensión, tú tengas más riesgo, pero va a depender mucho de tus hábitos de vida si llegas a ser o no hipertenso. Por eso te sugiero siempre que una vez al año como mínimo te hagas tu chequeo médico, que es tu control de perfiles, lípidos, glucosa, creatinina, hemograma, tu control de presión arterial, tu examen de orina, para ir viendo cómo vas. Una vez al año puede prevenir mucho. Las enfermedades crónicas son enfermedades caras, que te gastes una vez al año 200 soles para prevenir, te va a ayudar a ahorrar en el futuro mucho más dinero. Listo. Ahora sí voy a pasar a las personas que están levantando la mano. Bueno, Ángela está levantando la mano. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Bienvenida. Puedes activar tu audio y hacer la consulta directamente al doctor Heredia. Muy buenas noches, Connie. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo soy diabética, pero controlada. No tomo medicación hace 8 años, pero soy hipertensa hace 2 años. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, me hicieron el mapeo, todo. Sí, ya se sabe que sí soy hipertensa. Bueno, lo que pasa es de que me han cambiado varias veces la medicación porque seguía mi presión alta. Ahora, últimamente me habían dado andolipino, una en la mañana, una en la noche, y los sartán una en la mañana y una en la noche. Pero mucho se me hinchaba las piernas. Entonces me mandaron un andolipino en la mañana y una en la noche, no, una en la mañana y los sartán una en la mañana y una en la noche. Pero últimamente mi presión nuevamente empezó a elevarse en las noches, a 146/96, 145/100, y así sucesivamente. Entonces,
me han citado nuevamente al cardiólogo, pero hasta que vaya al cardiólogo, el doctor, el internista me ha dicho de que tengo que tomar los sartán 1 en la mañana y 2 en la noche para ver cómo va. Y bueno, ahorita me está bajando, estoy normal, ¿no? De vez en cuando nomás que se me está subiendo un poco. Todavía no tengo la cita con el cardiólogo. Y otra preguntita también era que usted dice de que uno tiene que controlar, que no tomar, uno ir al médico si es que se le sube la presión, pero por ejemplo, a mí se me sube la presión sobre todo en las noches, como le repito, 145/100 y así sucesivamente. ¿Qué puedo hacer en ese caso cuando es en la madrugada que a veces no tengo con quién ir al médico, ¿no? A emergencia. Eso es todo. Ya, Muchísimas gracias. bueno. La hipertensión arterial es muy difícil de manejar en muchos pacientes. Yo tengo varios pacientes que luego de visitas repetidas tenemos que llegar a una dosis de medicamentos que les haga efecto. He tenido muchos pacientes que no toleran un montón de medicamentos y hay que ser como el artista probando. Se prueba uno, otro medicamento hasta que alguno le hace bien. Entonces, pero ahí lo importante es la persistencia y las citas que sean con corto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? A veces el problema que tenemos en la salud pública, en la sanidad, que en salud, el MINSA o las Fuerzas Armadas, es que las citas no son muy continuas. Y eso hace de que no, que sea más difícil el control de la presión arterial. Normalmente nosotros esperamos máximo 15 días para que un tratamiento de hipertensión arterial sepamos que va a ir bien o está fracasando y que requeramos aumentar algo más, ¿correcto? Entonces, a veces cuando tú pides la cita es después de un mes, 2 meses, entonces ahí no se puede. Yo le sugiero, si está dentro de sus posibilidades, trate de forma particular tener una consulta médica y tratar de tener los controles más seguidos para ver si cambiando las pastillas por medicamentos de mejor calidad, o sea, de última generación, controla mejor la presión arterial. Yo he tenido muchos pacientes que con las pastillas que le daban bueno, en su seguro, con 3, 4 pastillas no controlaban. Y yo les daba una pastilla de última generación, entre comillas, y con eso era suficiente para controlar. Ahora, eso depende de cada paciente, no todos son iguales. Número 1. Número 2. ¿Cuántos años me dijo que tenía usted? ¿78 años? 62, 62. 6'2". Bueno, para su edad, lo ideal es que tenga en casa menos de 135/85. Si la presión arterial no supera los 150/90, no hay que alarmarse. Lo más importante es hacer primero es descansar, relajarse, ir al baño, orinar, esperar una media hora a 1 hora y volverse a tomar la presión. Si persistiera elevada y no es mayor de 180, no es mayor de 180, porque ya si es mayor de 180, lo mejor es ir al médico a evaluarse. Usted puede utilizar los medicamentos que toma de forma habitual, los sartán, por ejemplo, y tomar un adicional en ese caso. Y a la brevedad hacerse atender. Pero lo más recomendable es, si la presión es más de 180, ir a hacerse evaluación médica, sea la hora que sea, porque lo mejor es prevenir, ¿no? En el caso de usted no ha llegado a la dosis tope de los sartán se puede dar 100 mañana y 100 en la noche, no hay problema. Pero según lo que estoy escuchando, usted que está con 50 y 100 en la noche, por eso que tiene ese campito más para aumentar el losartán, ¿ok? Y en el peor de los casos, si es que no tuviera el losartán a la mano, puede utilizar el anlodipino que le debe sobrar por ahí de 5 miligramos y utilizarlo para controlar en ese momento, pero tiene que verlo igual el médico al día siguiente. Uno no puede estar automedicándose todos los días. Si es que no está yendo bien al tratamiento es porque hay que hacer los ajustes. No es que todos los días voy a estar como los bomberos apagando el fuego, porque ustedes saben que cuando hay un incendio, así el bombero llega a los 5 minutos, ya se quemó parte de la casa. Entonces lo importante no es estar todos los días con el incendio y apagando el fuego como los bomberos, ¿correcto? Dios lo bendiga, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar. Gracias, doctor, por la respuesta. Acá dice Gaby, dice, buenas noches, ¿dónde puedo comprar un tensiómetro validado? Muy buena pregunta. Los tensiómetros validados, tenemos que ver primero, por ejemplo, el que yo les estoy comentando, el de la marca Pango. El de la marca Pango lo están vendiendo en el Centro de Investigación y Control de Diabetes, SIDON, que está en Lince.
En Iraoka venden los on-rom, pero hay que estar bien seguro de la serie. Yo en la charla ahí les he puesto algunos números de serie. Para eso que usted lo mejor, lo más recomendable es que usted al momento de tener la consulta médica le pida al médico que le recete el tensiómetro. Normalmente nosotros en cardiología tendemos a la mano esa información. Le podemos dar 2 o 3 opciones y usted elige la mejor opción, pero lo importante es que el tensiómetro sea validado para que usted esté seguro que lo que le están tomando la presión arterial sea lo más confiable posible, sea un tensiómetro validado garantiza la calibración. Perfecto, esperamos haberte ayudado con tu pregunta, Gaby. Ahora tenemos otra consulta que está a través de nuestro Facebook Live, es de Jessica Guzmán. Ella dice, ¿la edad influye en la presión? ¿Cuánto es lo adecuado para una persona de la tercera edad? ¿La persona con presión alta puede donar sangre o es malo? Bueno, aquí tiene una múltiple pregunta, ¿no? La primera es básicamente saber si la edad influye en la presión y cuánto es lo adecuado para una persona de la tercera edad. Claro, lo normal es que normalmente la presión sí se evalúa o varía con la edad. Los niños tienen presiones muy bajas, tienen 50 a 35, 60 a 35, ¿no? Las mujeres adultas en Perú, normalmente jóvenes, tienen la presión que fluctúa entre 80 para muchos puede ser considerado pero bajo, pero en mi experiencia muchas mujeres en edad joven pueden tener la presión de 80 y estar caminando tranquilas, hasta 110 normal, ¿no? Ya después de los 30, 40 años o después que han tenido hijos o los adultos, los varones, han aumentado de peso o ya tienen una vida más sedentaria, ya los valores de presión normalmente pueden estar por encima de 120, pero siempre tienen que estar menos de 130. Ya cuando están más de 130 hasta menos de 140, ya estamos en el campo de la prehipertensión, entonces ahí tenemos que prevenir que siga aumentando la presión arterial. Ahora, si nos vamos a los adultos mayores, hay que diferenciar adulto mayor sano y adulto mayor con patología o comorbilidad. Si tu paciente adulto mayor es completamente sano hasta los 79 años, puede tener la presión menos de 140 y menos de 90, no hay ningún problema. Ahora, si tu paciente es sano y es mayor, igual de 80 años, hasta 150 con 80 se considera normal, ¿correcto? Sin comorbilidad que estoy hablando. Ya si el paciente tiene diabetes, diabetes, ha tenido infarto, derrame cerebral, ahí sí somos más estrictos con todos. Si es diabético, menos de 130-80, y si es enfermedad, otro tipo de enfermedad cerebrovascular, infarto, menos de 140/90, todos, ya todos en general, ¿correcto? Por eso hay que diferenciar. Pero si se dan cuenta, mientras más va avanzando la edad, los pacientes tienden a tener presiones más altas. No es la regla en todo. Yo tengo pacientes de 80 años que tienen presión de 10, 8, o sea, 180, y parecen jovencitos, ¿no? Caminan, están tranquilos, ¿no? Entonces, depende mucho de los pacientes, del estilo de vida que han llevado, de los hábitos de vida sana, pero lo más importante es tener en cuenta que si no tiene ninguna enfermedad, hasta 150/80 puede tener la presión sin tener ningún problema. Perfecto, doctor. De hecho, Jessica también preguntó si las personas con presión alta pueden donar sangre o es malo. No, si están con la presión controlada pueden donar sangre, no tienen ningún problema. Son otros los criterios para contraindicación de donar sangre, pero la hipertensión es uno de ellos. Uno puede estar con su presión arterial controlada e ir a donar sangre. No le va a pasar nada. Listo, doctor. En ese caso, gracias Jessica por participar. Ahora, bueno, la persona que consultó sobre el tensiómetro pregunta, por favor, si le puede dar el nombre del tensiómetro validado. Justamente yo le mencioné de la charla, el nombre del tensiómetro, al menos que yo he recomendado y que yo receto, es el Pango, los modelos PG800B11 y PG800B26. No, básicamente esos dos modelos son los que yo soy el que recomiendo. Pero hay otros modelos, como les digo, que tendríamos que revisar toda la lista, y para revisar toda la lista pasaríamos casi 2 horas más, ¿no? Uno por uno de la marca. Por eso yo normalmente recomiendo 2 modelos para tener esa facilidad.
Doctor, disculpe, lo que yo quería saber es dónde lo puedo comprar. Ah, ya le mencioné, bueno, El no es, centro, digamos, el Centro de Investigación de Obesidad y Diabetes, SIDON, ah, que está en INSE, nada más. SIDON, busquen en Facebook SIDON, CIDON, y ahí va a poder ubicar. Sidón, obesidad y diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por participar. Gracias, doctor, por responder la consulta. Y aquí Alfredo pregunta, ¿hasta qué edad se puede donar sangre? ¿O hasta qué edad es correcto donar sangre? Bueno, esto no tiene que ver nada con el tema, pero normalmente se recomienda que puedan donar sangre incluso hasta los 60 años, siempre y cuando no tengan comorbilidades que hagan que donar sangre los descompense. Por eso que antes de ir a donar, uno puede tener la voluntad de donar, tener 55 años, pero si lo encuentran con la presión muy alta, ha tenido más de 2 o 3 parejas sexuales, ha tenido, digamos, contactos de riesgo u otras cosas, ya no puede donar sangre. O sea, son muchos los factores, pero si es una persona sana hasta los 60 años, con seguridad puede ser. Más de 60 años van a pasar algún tipo de evaluación antes de donar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por contestar la pregunta. Ahora sí doy un último llamado a los asistentes. Si desean hacer una consulta más, si desean pueden activar su audio y hacerle la consulta en vivo al doctor. O si quieren pueden dejar en estos minutos una consulta aquí en el chat. Buenas noches, doctor. Quería saber si una infección, por ejemplo, una infección urinaria, puede llegar a ser que suba la presión. A mí me subió, teniendo una infección urinaria, me subió a 22/11. Gracias. Correcto. ¿Usted ya era hipertensa? ¿Ya tenía la hipertensión? O sea, ¿ya tenía diagnóstico? ¿Toma pastillas o no? No, 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 no. Ya, ojo con esto, inicialmente para combatir las infecciones el cuerpo se estresa y puede subir la presión transitoriamente. Lo más importante del evento es luego de que pase la infección urinaria si queda o no con la hipertensión arterial. Si es solamente durante la infección aguda que ha tenido y no ha sido tan grave la infección, porque normalmente cuando las infecciones son graves la presión se tiende a ir al suelo, no ha sido tan grave, puede subir la presión y luego del que pase el evento de estrés puede bajar, pero en muchos casos, ya cuando hay una reacción tan exagerada de la presión arterial con alguna infección o algún problema, normalmente tienden a quedar con la presión elevada. Lo más importante es saber cómo está ahora. Si ahora está mejor, no toma ninguna pastilla y la presión ha recuperado, está en lo normal, puede ser simplemente un evento transitorio. Sí, aquella vez, bueno, tuve un pequeño infarto cerebral. Me dijo la doctora que era como la punta de un alfiler bien chiquitito. Me bajaron la presión, sí, de golpe a ¿cuánto fue? Creo que 9,4, algo así. Me la bajaron rapidito. La doctora me dijo que posiblemente que por eso era que me había dado el infarto, pero estuve con 6 meses más o menos tomando losartán y luego en un episodio que estuve internada en la clínica nuevamente, el cardiólogo que me vio me dijo de que no era necesario que siga tomando pastillas para la hipertensión, entonces ya no las tomo hasta el día de hoy, ¿no? Hay veces en que sube un poquito. Últimamente estoy internada nuevamente, Ahí y ahí estuve justamente como 14. muy diferente. Usted me dijo que había tenido una infección urinaria. Es diferente tener un infarto cerebral. Les mencioné en la charla que cuando hay daño de órganos, sea riñón, corazón o cerebro, la presión arterial puede subir en lugar de, digamos, de una manera compensatoria. Es como que usted obstruye un vaso sanguíneo, entonces necesita que pase sangre, aumenta la presión por ese vaso. Entonces, cuando hay una zona de infarto pequeña, la zona alrededor del infarto todavía está viva, entonces la presión sube para tratar de que sobreviva. Pero a veces esta respuesta es muy exagerada, es por eso que es importante el control de la presión arterial. Habla la literatura que entre los 7 hasta 14 días post-infarto puede estar la presión elevada, sin necesidad de empezar algún antihipertensivo si la presión está más de 180. Si estuviese más de 180, como es su caso, por eso le han dado antihipertensivos, y ahora que ya ha pasado un tiempo de su infarto cerebral, se ha normalizado, entre comillas, la presión arterial, ¿no? Ese es, digamos, todo ha sido, lo que usted tenía es una hipertensión reactiva, entendámoslo así, al problema principal que ha sido el infarto cerebral.
¿correcto? Mm, Entonces puede ser que ahora se haya normalizado porque ya pasó el evento agudo que es el infarto cerebral. ok. ¿Y la frecuencia cardíaca tiene algo que ver con eso? Porque hay días en que pasa más de 100. Claro, si su frecuencia cardíaca está muy elevada, hay que hacerle estudios de arritmia. Cuando uno tiene infarto cerebral, aparte del estudio de la presión, es el estudio de arritmia, ecocardiograma, doppler carotidio. Son exámenes que son básicos. Si no le han hecho ninguno de esos exámenes, yo le recomiendo que pase evaluación médica porque hay que ver que no haya arritmias o algún otro factor asociado a la enfermedad que ha tenido. Ok, doctor. Está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carelia, por participar. Acá Muy bien. tenemos una consulta, de hecho, en el chat, que dice, a mí me dio infarto cerebral, no sentí lo de la presión, pero hay momentos que siento sonido fuerte, como un martillo, me zumba feo en el oído. ¿A qué se puede deber? Además de que tuve parálisis facial y siento como que me jala el lado derecho de la cara. Claro, o sea, yo justamente les mencioné, la hipertensión es el asesino silente. A veces ya un infarto cerebral es parte de una complicación de la hipertensión arterial, puede ser. En este caso, el zumbido del oído puede ser una secuela del mismo infarto cerebral, tiene que evaluarse por lo que por el neurólogo. Y a veces la secuela, porque así se llama secuela, la secuela de la parálisis facial es justamente la parte de la cara que no se mueve. Por eso que como está rígida esa parte de la cara, si es que no ha hecho terapia física, va a sentir que le jala la cara. Entonces, en el caso de usted, lo más importante es la evaluación neurológica y determinar si ese zumbido del oído es por culpa del infarto cerebral del cerebro o tiene algo adicional en el oído. ¿Correcto? Y muy adicionalmente su control para ver cómo va la presión arterial y su evaluación anual del corazón, su electrocardiograma, su ecocardiograma, para ver que esté yendo bien el control de la presión arterial. Perfecto, doctor. En ese caso, ya hemos contestado todas las consultas, todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Ahora sí, a ver, dice, bueno, le están agradeciendo, dice, gracias, doctor, bendiciones. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, nada, solo me queda agradecerles una vez más por conectarse y sobre todo por participar. En la charla de hoy han participado bastante, han interactuado bastante con el doctor. Gracias por haber dejado sus consultas en el chat, gracias por haber a las personas que activaron su audio para poder participar en vivo. También muchísimas gracias. Y sobre todo gracias al doctor Heredia por la paciencia, la amabilidad y la información tan precisa y sobre todo digerible para nosotros que no somos del rubro médico, para que todos podamos entender y acceder a la información fidedigna, porque de eso se trata, tener a un especialista que nos pueda dar información real sobre situaciones reales y poder contestarles a ustedes de forma cercana en este espacio 100% seguro que tenemos de Edmecon para ustedes. Queremos seguir dándoles charlas mes a mes, semana a semana, para poder brindarles ese tipo de información con distintos especialistas. Por ello, les vamos a agradecer mucho si ustedes ingresan a nuestra fanpage en Facebook y nos valoran, porque eso nos va a ayudar a poder motivar más a los especialistas a que participen con nosotros y les puedan dar este tipo de ponencias a ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos aquí, como pueden ver, a nuestro espacio en YouTube, porque también estamos ahí, cada video que queda de las ponencias quedan totalmente grabadas y las colocamos no solo en Facebook, sino también en YouTube para que puedan estar a la mano de ustedes. Y además también, como ven en pantalla, tenemos una cuenta de Spotify, nos encuentran como Edmecon Educación Médica Continua, y aquí si por ahí no pueden ver un video porque están trabajando o haciendo alguna otra labor, pues pueden escuchar a través de sus audífonos las ponencias en solo audio. Así que tenemos todas las herramientas para que ustedes puedan acceder a la información con nuestros especialistas. Tenemos ponencias en cardiología, psicología, neurología, gastroenterología. Tenemos infinidad de especialistas que han participado con nosotros desde hace más de un año y queremos seguir brindándoles ese tipo de espacios a ustedes. Muchísimas gracias y los dejo con la despedida del doctor Heredia. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por participar en esta noche. Espero que la ponencia les haya servido mucho. No se olviden que los esperamos en Edmecon para resolver cualquier duda y cualquier problema que tengan de forma personalizada. Tengan todos muy buenas noches.